recapitular cómo ha avanzado el estudio técnico desde esa publicación emblemática del año 93, en la que se hacía una revisión de las técnicas del arte paleolítico. Pero desde el año 93 ha habido una importante aportación al estudio de la técnica, y es la incorporación del concepto de cadena operativa al estudio técnico. La cadena operativa consiste en estudiar el motivo decorado en todo el proceso que conlleva su elaboración, desde la fase previa, que comprende un acondicionamiento, que en el caso del arte mueble va vinculado a la preparación de la superficie del hueso o de la piedra, pero existe también en el caso del arte parietal. Hemos visto cómo Risto Selo nos mostraba la preparación de los lienzos en la Colla de Chauvet, o evidentemente para la preparación del pigmento en el caso de la realización de las pinturas. La fase de decoración propiamente dicha también tiene ciertas partes o subfases, como pueden ser los esbozos, los borrados, las rectificaciones, que nos ayudan a comprender ese proceso de decoración. Y por último, hay una tercera fase, quizá más desconocida o menos considerada por la investigación, que es lo que podríamos llamar abandono, que es el término que podemos emplear más claramente en el caso del arte mueble, puesto que los objetos se desechan, pero que también existe en el arte parietal, con la destrucción voluntaria de algunas obras para realizar encima, repintes, etc. ¿Cómo estudiamos desde el punto de vista técnico el arte paleolítico actualmente? ¿Cómo reconstruimos estas cadenas operativas? Bueno, el primer paso es realizar una experimentación, intentar hacer nosotros mismos los motivos que decoran las paredes decoradas con arte paleolítico, y después realizar una observación microscópica. Obviamente no podemos estudiar al microscopio electrónico de barrido una obra parietal, pero sí podemos estudiar una obra de arte mueble, lo cual nos da todo un referente técnico que después podemos extrapolar al estudio de las paredes decoradas. Identificando los estigmas técnicos, que son los índices microscópicos que nos permiten reconstruir el gesto del artista paleolítico. Como digo, desde el año 93 ha habido una importante renovación en el estudio de la técnica, gracias a la incorporación del concepto de cadenas operativas, que debemos a una serie de autores, entre los cuales voy a destacar la figura de Leroy Gauguin, que fue quien definió el concepto de cadena operativa en general, y principalmente las figuras de Francesco de Rico y Carol Fritz, que fueron quienes aplicaron al concepto de cadena operativa el análisis microscópico, definiendo con claridad los índices técnicos que nos permiten verificar cuáles son los gestos del artista paleolítico. Porque antes, autores como Claude Barrière, o posteriormente, autores como Michel Blanchet, han realizado experimentaciones y han definido técnicas, pero los únicos que aportaron un referencial microscópico para el estudio de los gestos han sido Carol Fritz y Francesco de Rico. Siguiendo ese esquema en el que yo planteaba cómo realizamos el estudio técnico, el primer paso que realizamos es la experimentación. Nuestro objetivo no es reproducir las obras tal cual eran, sino reproducir los gestos y ver los problemas a los que el artista paleolítico se enfrentaba. Y sobre todo, identificar cuáles son las variables que influyen en la morfología, en las características del trazo, que son lo que a nosotros nos queda hoy en día. Para identificar, por ejemplo, valores en el grabado como la profundidad del trazo o el perfil del trazo o la morfología del trazo. Para ello necesitamos tener en cuenta una serie de variables previas, que son el tipo de útil utilizado, la orientación de la mano, el número de pasadas o la dirección del gesto. Vamos a ver cómo estas variables de análisis influyen en el resultado final, de manera que a la hora de nosotros interpretar un trazo paleolítico podamos reconstruir el gesto que hay detrás. Hemos realizado una serie de experimentaciones con el grabado sobre piedra y también sobre pintura, teniendo como variables de análisis en este caso la preparación del pigmento, el modo de aplicación o el tipo de soporte, cómo influyen esos factores en el resultado final, que es la morfología del trazo.
Hemos hecho principalmente nuestra experimentación con pintura roja, que es obtenida del ocre, de la hematites, y con pintura negra, en este caso, pues es carbón de madera de pino. Como decía, hay una parte muy importante que es la identificación microscópica de los estigmas técnicos. Esto no es posible realizarlo en las obras parietales, pero en mi investigación he realizado una serie de observaciones sobre arte mueble que me han permitido, como decía, obtener un referente de estigmas que luego yo puedo extrapolar al estudio del arte parietal. Para ello he empleado el microscopio electrónico de barrido. Como ustedes saben, tiene una gran potencia de aumento, nos permite observaciones muy precisas, pero también he empleado la lupa binocular, que es un instrumento más accesible y más fácil de utilizar y sobre todo para el cual las piezas no necesitan ningún tipo de tratamiento previo. En el caso del arte parietal, estos dos instrumentos resultaban difíciles, en el caso del microscopio electrónico de barrido imposible y la lupa binocular complicado, y lo que utilizamos actualmente son los microscopios digitales, que, aunque como decía José Luis, dan ciertos problemas de enfoque, dado que todavía no está muy perfeccionado el sistema, pero nos permiten hacer observaciones puntuales para verificar aspectos que hayamos considerado previamente. He traído aquí esta diapositiva porque me gusta también decir que a veces no hace falta un medio de aumento excesivamente potente, como un microscopio electrónico de barrido, para obtener las observaciones necesarias que necesitamos. Para lo que nos interesa, para el análisis técnico, estamos en un grado de aumentos, normalmente de 20 a 50, en el cual nos podemos mover perfectamente con una lupa con un coste mucho menor. En esta comparación entre estas dos representaciones vemos que la calidad de imagen que obtenemos con uno y otro es similar. Y a veces no es necesario utilizar, aunque es lo ideal, pero si nos tenemos que contentar, nos podemos contentar con una lupa para obtener las mismas informaciones. Bueno, uno de los objetivos de esta presentación es realizar un pequeño repaso a la terminología que aplicamos actualmente, que se aplica actualmente en la investigación arqueológica para la definición de las técnicas. Y lo que se constata, en general, es que existe una gran confusión a la hora de hablar de las técnicas entre el procedimiento y el resultado. La mayor parte de los términos que describen los procesos técnicos no están haciendo referencia a dichos procesos, sino al resultado que estos procesos nos dan. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar la palabra dibujo, trazo lineal, trazo compuesto. Son términos que se utilizan y que quizá todos entendemos con una cierta facilidad, pero que si nos vamos al concepto técnico que hay detrás, vemos que hay una cierta confusión entre unos y otros. Porque, en general, están refiriéndose más a la morfología y a la forma que al procedimiento técnico al que se supone que están haciendo referencia. Por eso yo abogo por emplear una terminología técnica que haga referencia al gesto y no a la forma. Voy a poner algunos ejemplos para que veamos a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, el grabado estriado. Esto es un concepto que todo el mundo entiende, que está completamente aceptado por la comunidad científica. Sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a un conjunto de trazos yuxtapuestos que rellenan las cabezas mayoritariamente de ciervas, pero también de otros animales, y que se atribuyen cronológicamente al maestre inferior cantábrico. Esto es un aspecto que todos conocemos. Pero si vamos al procedimiento técnico que hay detrás, vemos que el grabado estriado no es un procedimiento técnico en sí mismo. Es simplemente la concatenación de trazos simples de una sola pasada, trazos únicos. Por lo tanto, no estamos haciendo, cuando hablamos de grabado estriado, no sé si ven el cuadro justamente. El término grabado estriado hace referencia a una convención formal y no a un recurso técnico específico. Por eso me gustaría que después en el debate hablemos un poco de este, yo creo para mí, problema terminológico, refiriéndose a las técnicas y realmente no haciendo mención a la técnica en sí, sino a la forma que resulta de la aplicación de una determinada técnica. Por ejemplo, otro aspecto que me parece
que es un poco confuso en la literatura, es la confusión entre línea y trazo. Una línea es la parte de una figura. Según nuestra terminología, hablamos de línea cervicodorsal, puede ser la línea superior de un motivo, de un signo, la línea frontonasal y el trazo. Para mí, el trazo, esto es una propuesta evidentemente debatible, el trazo hace referencia al gesto. Una misma línea puede estar realizada por trazos de distintos tipos que están respondiendo a distintos tipos de gesto. Por ejemplo, puede haber una línea cervicodorsal que está pintada y grabada. Tiene dos tipos de gestos distintos. Entonces, no me gusta, por ejemplo, el empleo de trazo lineal porque creo que lleva a una cierta confusión. Bueno, pues dicho esto, hago desde aquí humildemente una propuesta terminológica refiriéndome a los distintos procedimientos técnicos e intentando que dicha terminología haga referencia concretamente al procedimiento y no al resultado de dicho procedimiento. Para ello, bueno, empezando por la pintura y teniendo en cuenta el modo en que la pintura se aplica sobre el soporte, pues el primer término que se podría definir es el trazo pintado, que en función de cómo se pinta, cómo se aplica, tiene distintas modalidades. La primera modalidad sería el trazo pintado digital, que es la delineación de un motivo mediante pintura utilizando el dedo. Gracias a la experimentación podemos identificar un poco cuáles son los rasgos que caracterizan este tipo de trazo. Serían trazos que poseen los bordes regulares y el borde redondeado que caracteriza el inicio del ataque con el dedo. Y encontramos este tipo de trazo muy frecuentemente en las representaciones paleolíticas. Yo creo que en el caso, al menos de la pintura roja, podríamos decir que para la delineación del contorno es casi mayoritario. Después estaría el trazo pintado, pero no utilizando el dedo, no utilizando el pigmento diluido en agua y aplicado con el dedo, sino directamente mediante un lápiz de ocre. El resultado, de manera experimental, es muy distinto. Vemos que el pigmento se distribuye de manera mucho más irregular, acorde a las irregularidades del soporte, y esto, que vemos en reconstrucción experimental, también lo podemos constatar en algunos motivos paleolíticos. Vemos que estas dos modalidades se empleaban probablemente indistintamente a conveniencia del artista paleolítico. Perdón. Lo mismo sucede cuando, en vez de utilizar un lápiz de ocre, utilizamos un carboncillo. El pigmento se distribuye irregularmente, crea esos pequeños vacíos, que es lo que caracteriza este tipo de aplicación. Y también he reconstruido experimentalmente el trazo pintado con pincel, porque he pensado que muy probablemente los artistas paleolíticos empleaban pinceles, o bueno, existía esa posibilidad, aunque no he encontrado en ninguna de las cuevas en las que yo he estado vestigios de este tipo de trazos. Son trazos mucho más finos, que presentan normalmente un múltiple punto de contacto tanto en el inicio como en el final. Sé que se hace referencia en la literatura a la aplicación del pigmento rojo con bastón de madera, por ejemplo en Pesmer o probablemente en Nio, pero podríamos decir que es un procedimiento marginal, aunque existe, y bueno, me parecía interesante tenerlo en nuestro referencial experimental por si podemos constatarlo después arqueológicamente. Y después he definido un tipo de trazo pintado que he denominado difuminado, aunque realmente he tenido problemas para poder encontrar la palabra exacta, que era a la que antes hacía referencia Listoselo, cuando nos encontramos este tipo de técnica. Un trazo pintado inicialmente que después es difuminado con la mano de manera más o menos irregular y que se ve clarísimamente en Chauvet y en otras cuevas, y que a veces se ha denominado tinta plana parcial, a mi juicio incorrectamente, porque no es exactamente el mismo procedimiento técnico. Siguiendo con el modo de aplicación, otro tipo de trazo sería el trazo punteado, digital también, que se caracteriza principalmente por la discontinuidad del gesto. Y bueno, esto es un aspecto que Diego Gárate desarrolló en su tesis doctoral, tampoco me voy a extender excesivamente, la aplicación del pigmento mediante el dedo pulgar o el dedo índice de manera sucesiva.
Otro modo de aplicación sería la tinta plana. Aquí tenemos un conflicto terminológico, porque la tinta plana está haciendo referencia al resultado, pero para nada al procedimiento. Si yo digo tinta plana, todo el mundo va a saber a qué estoy haciendo referencia, que es a una figura rellena con un color más o menos uniforme, pero no estoy haciendo en absoluto referencia a que el procedimiento implica el empleo de la palma de la mano para extender la pintura. ¿Qué pasa? Es un término tan sumamente aceptado, tan común y que todo el mundo entiende, que me resulta complicado proponer un término alternativo que resulte incomprensible y que nadie utilice. Así que al final hay que ser realista y, bueno, podemos aceptar el término tinta plana, admitiendo que en este caso pues es un poco, bueno, pues que es un término que hace referencia efectivamente al resultado final y no al procedimiento técnico que queremos explicar cuando estamos hablando de técnica, obviamente. Otro modo de aplicación de la pintura es el soplado. Tampoco me voy a extender excesivamente porque hay numerosos estudios respecto a las diversas maneras de realizar soplados que ya fueron desarrollados por Blanchet. Hay un estudio actual de Francesco de Rico que, bueno, se han hecho numerosas investigaciones experimentales sobre las distintas maneras de proyectar básicamente el pigmento para obtener una imagen diluida, difuminada del motivo en cuestión, ya sea a través de una impresión en negativo o de un motivo, del contorno de un motivo. Ya pasando al grabado, el grabado resulta mucho más complejo que la pintura en sus modos de aplicación porque hay un número mucho más grande de variables que entran en juego a la hora de realizar un grabado. Según el modo de aplicación, siguiendo la misma propuesta que para la pintura, tendríamos en primer lugar el trazo inciso. El trazo inciso sería el grabado tal y como todos lo imaginamos en nuestra cabeza, un trazo realizado mediante un útil apuntado. La morfología de los trazos varía en función de cómo incide el útil sobre el soporte y de la posición de la mano, y también de las veces que la mano se mueve, y también de cómo cambia el gesto a lo largo del trazo. Con lo cual hay una cantidad de variables enormes a las que no podemos hacer referencia a todas, evidentemente, cuando nos estamos describiendo un trazo grabado. Así que vamos a hacer una valoración de los aspectos más esenciales para describir este procedimiento técnico. Pero hay un aspecto que a mí me gustaría resaltar, porque es algo que veo mucho en la literatura y que generalmente pues, me parece que es erróneo o que no está bien entendido. Entre estos dos tipos de trazo, las descripciones son muy distintas. Sean cuales sean, casi nadie va a describir estos dos trazos de la misma manera cuando están refiriéndose a la técnica. Pero es que técnicamente son prácticamente iguales, porque ambos han sido hechos con la parte apuntada del útil con un perfil en V, pasando muchas veces. Solo que la diferencia entre estos, que todas las pasadas han caído en el mismo surco, y estos, no. Es la única diferencia. Pero son técnicamente el mismo procedimiento. Entonces, no podemos describir estos grabados técnicamente haciendo referencia al resultado final. Tenemos que referirnos al proceso. Luego ya describiremos su forma. Pero si estamos describiendo su técnica, no podemos describirlo sea como sea, pero de manera distinta, porque son técnicamente iguales. La única diferencia es que en un caso han caído todas las pasadas en el mismo surco, porque el artista en cuestión ha buscado profundizar un único surco, y en el otro no ha habido un interés en profundizar un único surco, sino que nos les ha importado que estos surcos aparezcan separados, ligeramente separados los unos de los otros. Pero es exactamente el mismo tipo de trazo. También, una pequeña precisión, los trazos incisos varían mucho en función del soporte. A veces, como en estos casos de 8 Celaya, que ni siquiera inciden, porque no están creando un surco. Debido a que el soporte es tan duro y a la capa de calcita, lo que tenemos en realidad es casi un relieve en vez de un surco. Son casos extremos, pero existen, y también hay que tenerlos en cuenta. Bueno, dicho esto, he adoptado la terminología más frecuente para describir los trazos, que es el perfil de la incisión.
ya mencionando de antemano que el perfil de la incisión cambia, evidentemente, en función de la parte del útil que contacta con el soporte y del gesto de la mano. Y de cómo la mano se va moviendo. Por ejemplo, el perfil en V, que es muy corriente, que puede ser en V disimétrica, si va girando hacia uno u otro lado, pues en este, no sé si ven las imágenes, pero en esta figura, en este ojo de un animal de cántamo, vemos que ha empezado en V y que al girar la mano se ha convertido en V disimétrica. O el perfil en U, que sería lo mismo, pero el borde de la incisión es romo. Técnicamente tampoco se difiere mucho. La única diferencia entre uno y otro es que la extremidad del útil está más o menos apuntada. Y el perfil plano y el perfil en W, que tienen exactamente la misma problemática. Son realmente el mismo tipo de trazos obtenidos mediante una pasada del útil, solo que en este caso la extremidad del útil que tiene contacto con el soporte presenta más irregularidades, lo que nos genera este surco en el llamado código de barras, mientras que en el perfil plano no. Otro tipo de grabado, que cuesta a veces un poco pensar en él como grabado, y yo también he tenido mis problemas para aceptar esto, es el trazo digital sobre arcilla. Realmente es un grabado, puesto que está sustrayendo materia del soporte, solo que en vez de utilizar un extremo apuntado, utilizamos el dedo. Pero es un grabado igual, un trazo digital. Delineado de un motivo a través del dedo, característica pues su forma redondeada en las extremidades. Por ejemplo, esa manita de Hornos de la Peña que comienza el ataque, pues es claramente un ejemplo de utilización de los dedos para realizar grabados sobre un soporte blando, obviamente. O el trazo piqueteado, obtenido mediante repetición de golpes sucesivos que encontramos en los yacimientos al aire libre, como todos ustedes saben, pero que excepcionalmente también encontramos en cueva, como en esta figura de la griega. El relieve es otra técnica, otro concepto técnico que no está refiriéndose a la técnica, sino al resultado final. Pero evidentemente también es complicado cambiarle el nombre, puesto que el relieve lo que hace referencia es un conjunto muy grande de técnicas que aplicadas juntas nos dan la tercera dimensión, el volumen, que era el efecto buscado. ¿Y cuáles son este conjunto de técnicas? Bueno, la cadena operativa del relieve es específica, cambia, supongo, de unos sitios a otros. La perspectiva que tengo es la del estudio del pilar grabado de Istúriz, y en él lo que hemos podido diferenciar es que para la obtención del volumen, las figuras en primer lugar se piquetean groseramente, se conforman las formas de manera grosera mediante piqueteado, rebajando la superficie para crear un resalte. Posteriormente, bueno, aquí otro detalle del mismo piqueteado. Posteriormente se graban para crear los detalles y para dulcificar las formas, creando más detalles anatómicos, en este caso las patas del caballo, y finalmente se efectúa un pulido, un abrasionado de la superficie que nos da el acabado final. Como ven, pues el relieve realmente no es una técnica, es una aplicación de distintas técnicas, todas con el fin de obtener un resaltado volumétrico de la figura. Y dentro del relieve me gusta siempre hacer referencia al relieve diferencial. Es un concepto que definió Henri Delport, y que hace referencia a una técnica específica que encontramos en el arte mueble y también encontramos excepcionalmente en el arte parietal. Bastante excepcionalmente, puesto que es una técnica muy compleja, tanto desde el punto de vista del procedimiento técnico en sí, como del delineado de los motivos. ¿Y esta técnica en qué consiste? Bueno, pues visto en detalle, sobre la figura de este reno principal que vemos aquí, la cabeza, las patas traseras, patas delanteras, vientre. ¿Qué ha hecho el artista? Lo que ha hecho es
disponer la figura en planos visuales, de manera que la parte anatómica que está más cerca del espectador está resaltada. O sea, ha dibujado la pata delantera del reno, la ha grabado, la ha piqueteado, la ha grabado, la ha abrasionado y ha rebajado todo el borde. Después ha creado el pecho y ha rebajado todo el borde. Después ha creado la segunda pata y ha vuelto a rebajar todo el borde. ¿Eso qué nos crea? Como ven ustedes, tenemos un plano, 2, 3 y 4 planos. Ha creado 4 planos distintos, visualmente en planos distintos, para darnos más volumen y más realismo. ¿Esto por qué es tan complejo? Aparte del proceso general, implica que para realizarlo el artista ha tenido que crear en primer lugar la pata, después el pecho. Hay toda una planificación detrás muy compleja desde el punto de vista de la cadena operativa y también desde el punto de vista del delineado de la figura. Aquí viene otro detalle de las patas. Se ve perfectamente cómo están en 2 planos distintos y a su vez resaltadas sobre el fondo o en las patas traseras. Y finalmente, bueno, pues las técnicas se combinan. Obviamente el artista paleolítico las conocía todas, probablemente las dominaba todas y las combinaba a voluntad al servicio del estilo o de la forma que él quería utilizar. Aquí, bueno, hemos reproducido la combinación de pintura negra y grabado, que es una combinación muy habitual. Bueno, como nos ha enseñado Gilles, el ejemplo de Chauvet es el más paradigmático de cómo se utiliza el grabado para delinear con perfección el contorno obtenido mediante pintura. Además de ayudarnos a definir propiamente la terminología y a conocer un poco cuáles son los gestos del artista paleolítico, el análisis de las cadenas operativas nos da otra información, y es la información de las dificultades que se encontraban estos artistas a la hora de realizar determinados motivos o de emplear determinadas técnicas. Hemos podido constatar en nuestros análisis experimentales que existen 2 dificultades principales a la hora de realizar los grabados, que es el aspecto quizá técnicamente más complejo, más difícil de dominar. El primero de ellos es la dificultad de profundizar un único surco. Resulta muy difícil cuando se graba hacer un surco profundo de una sola pasada, puesto que no tenemos suficiente fuerza actualmente. Yo no sé si en el Paleolítico probablemente eran bastante más fuertes que nosotros y lo hacían mejor, pero está actualmente muy difícil hacer un surco de una profundidad mínima de una sola pasada, con lo cual es necesario repasar. Y lo que es complicado es caer siempre en el mismo surco, porque hay que tener en cuenta que las dimensiones del útil nos impiden ver exactamente en qué punto estamos contactando, con lo cual lo más fácil es que no caigamos exactamente en el mismo sitio. Esta dificultad, que bueno, aquí se ve claramente en los trazos realizados mediante experimentación, pues no solo nos pasaba a nosotros. En el arte mueble se constata con bastante frecuencia que los trazos no caen en un único punto, sino que no profundizan en únicos surcos, sino que aparecen ligeramente de calé, separados los unos de los otros. O otro tipo de dificultades. Al realizar un trazo curvo, precisamente porque hay que imprimir mucha fuerza al gesto para realizar una incisión profunda, es muy difícil y lo más frecuente es que se te salga y que se te vaya el gesto bastante de la línea que tú querías trazar. Esto que constatamos en el arte mueble, aquí tenemos un ejemplo en una pieza de Las Caldas, vemos que al realizar el cuerno pues vemos salidas porque le ha resultado difícil al artista profundizar el surco, pues nos lo encontramos en numerosos casos en el arte mueble. Aquí bueno, vemos otro ejemplo de la cueva de Las Caldas también. Vemos como a la hora de profundizar en la grupa del animal pues se le ha salido el surco y encima se ha ido enganchando porque le resbalaba el útil debido a la fuerza que se imprime al gesto, ¿no? Creo que os he puesto una foto. Estas dificultades, ¿qué nos están enseñando? ¿Qué nos muestran? Bueno, se puede proponer la hipótesis, que yo creo que es bastante plausible,
de que estas dificultades técnicas que reproducimos experimentalmente hoy en día y que constatamos en nuestro corpus arqueológico son debidas a que algunos grabadores paleolíticos no poseían la experiencia para realizar ese tipo de grabados, ¿no? Por lo tanto, podemos deducir que el grabado es un proceso de adquisición de conocimientos técnicos y que entre esta figura, esta representación de un ojo en la que vemos claramente esas dificultades a la hora de realizar trazos curvos o de profundizar un único surco, a esta representación de un ojo donde no hay absolutamente ningún error, teniendo en cuenta que estamos en escalas milimétricas, pues hay un proceso de adquisición de conocimientos técnicos, un proceso de aprendizaje. Este hecho se constata en el arte mueble con bastante claridad. Sobre un corpus de aproximadamente 300 piezas de arte mueble cantábrico, vemos que la presencia de accidentes es bastante numerosa. Casi la mitad de las piezas tienen este tipo de accidentes, con respecto a la otra mitad, que no los tiene. Pero en el arte parietal no es así. Aproximadamente en un conjunto de 200 figuras, motivos figurativos parietales analizados, desde esta perspectiva, vemos que los accidentes técnicos son minoritarios. Casi nunca se constata este tipo de accidentes sobre obras, grabados parietales. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, ¿qué hipótesis quiero yo plantear o apuntar aquí? Pues que obviamente había un aprendizaje, pero que solo los artistas con un cierto grado de control técnico podían acceder a las paredes para realizar los motivos. Es una hipótesis, obviamente estamos trabajando en ello, hay que revisar mucho material, hay muchos estudios que completar, pero creemos que es plausible en vista del estado actual de los conocimientos. Porque cuando analizamos obras de arte parietal, a veces nos encontramos algunos errores, pero pequeños errores. Por ejemplo, esta figura de Toselaya, pues a la hora de realizar el ojo, vemos la ligera dificultad en profundizar un surco, pero hay que tener en cuenta que este tipo de soporte es durísimo y que ya realizar una figura correctamente proporcionada y bien realizada en este tipo de caliza es muy difícil, con lo cual estos tipos de errores puntuales se pueden atribuir más a la dificultad en concreto que ofrece ese soporte que no a una inexperiencia del grabador. O esta figura de Hornos de la Peña, donde vemos puntualmente una rectificación en el maxilar, bueno, un error, rectificaciones, pero no vemos esa presencia de errores mucho más masiva que constatamos en el arte mueble. Por el contrario, lo que vemos es un control absoluto de las técnicas. He puesto aquí este ejemplo de Achurra, que me gusta particularmente, no sé si se aprecia en la fotografía, porque el artista que realizó la cabeza de este caballo ha empleado dos distintos tipos de incisión para realizar distintas partes de la figura. El contorno lo ha realizado empleando incisiones finas que crean un surco ancho que se destacaría en blanco en el momento que se hizo, mientras que las orejitas y el ojito están realizadas con una incisión en V mucho más fina y mucho más profunda. ¿Qué quiere decir esto? El artista controlaba suficientemente el gesto y el útil como para saber en qué punto de la figura quería usar qué tipo de incisión para resaltar tal o cual aspecto. Y eso no es posible si no existe una capacidad técnica que se adquiere con la experiencia. O el ejemplo del grabado diferencial. Esto no es posible hacerlo si no existe realmente una experiencia muy grande detrás en control de volumen, proporciones, técnicas, etc. Y eso es todo. Muchas gracias.